Entonces. Bueno, ahí estamos grabando. Entonces voy a empezar ahora, sí, con la explicación de todo esto que queremos hacer, la teoría, repaso de la teoría de funciones de una variable. Entonces la primera pregunta que hacía era si en el ciclo básico vieron sucesiones, porque si vieron sucesiones hay un teorema que es el teorema central, que lo voy a dar entonces por sabido, porque las demostraciones del teorema requiere empezar a hablar de la completitud de R, del axioma del supremo y demás cosas que no tengo tiempo, llevaría un montón de tiempo hacerlo. Entonces voy a empezar con ese teorema y a partir de ese teorema vamos a construir toda la teoría. Este teorema dice lo siguiente, que si tenemos xn, una sucesión de puntos, acotada. ¿Qué quiere decir acotada? Esto quiere decir, es decir, que existe algún número m positivo, tal que cuando uno mira el valor absoluto de estos puntos, siempre es más chico que m, nunca puede exceder el valor m. Eso es lo que dice que sea acotada. ¿Está bien? O sea, no se puede ir infinito. Toda la sucesión tiene que estar metida dentro de un intervalo. Entonces, si tenés una sucesión de puntos que es acotada, entonces, lo que afirma este teorema se llama el teorema de Bolzano-Weierstrass. Entonces, existe una subsucesión xnk y un elemento x0, un numerito x0, tal que esta subsucesión tiende a x0. Es decir, toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. ¿Sí? No toda sucesión acotada es convergente. Por ejemplo, ustedes han visto en el CBC seguro este ejemplo, si miran la sucesión menos 1 elevado a la n. Menos 1 elevado a la n, esa sucesión no converja, porque vale 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, y oscila permanentemente, pero no tiene ningún límite definido. Entonces, una sucesión acotada no tiene por qué converger. Pero siempre tiene una subsucesión que converge. Por ejemplo, en ese ejemplo de menos 1 a la n, si tomamos la subsucesión de los pares, que sería menos 1 a la 2k, entonces esa subsucesión siempre vale 1, entonces tiene límite. ¿Se entendió eso? Este teorema, que está acá, lo voy a recuadrar en rojo, es el teorema fundamental del análisis. Cuando veamos todos los resultados que siguen, vamos a ver que todos los resultados se apoyan en este hecho fundamental. Este es un hecho fundamental de los números reales. Es casi la gran diferencia que hay entre los números reales y los números racionales, termina siendo este resultado, que una sucesión acotada siempre tiene una subsucesión convergente. Bueno, entonces a partir de este resultado es que vamos a demostrar toda la teoría de funciones de una variable. Entonces la primera consecuencia de este resultado es el siguiente teorema. El teorema dice, bueno, supongan que tenemos una función f definida en un cierto intervalo AB que es cerrado y acotado a valores en R. Y esta función es continua. Entonces lo que firma este teorema es que entonces existe un x min y un x max en el intervalo AB, tal que f en x min es donde vale más chico f,
Y f en x max es donde vale más grande. Este teorema se lo llama el teorema de Weierstrass. Entonces, toda función continua alcanza el mínimo y alcanza el máximo. En algún lugar es donde vale más chico y en algún lugar es donde vale más grande. Si la función es continua, si la función es discontinua, no es cierto. Y también es fundamental que el intervalo tiene que ser un intervalo cerrado y acotado. ¿Cómo se demuestra este teorema? La demostración de este teorema es una consecuencia bastante inmediata del teorema de que está acá arriba, porque uno hace lo siguiente, aplica una técnica que se llama el método directo del cálculo de variaciones, pero el teorema, la demostración hace lo siguiente, uno dice, bueno, si tengo una función continua, yo lo que puedo agarrar siempre es decir, bueno, miramos el conjunto de todos los f de x con x en AB. Este es un conjunto de números, ¿está bien? Es un conjunto de números, el conjunto de todas las imágenes de f. Y este conjunto, como es un conjunto de números, puede pasar dos cosas, por ejemplo. Puede pasar que el conjunto sea acotado o no sea acotado en principio. Entonces uno dice, bueno, sea i igual al ínfimo de este conjunto. Entonces puede pasar dos cosas, que este i sea un número o que i sea menos infinito. ¿Okay? Si el conjunto puede ser que si mi función no es acotada, puede pasar que el límite sea menos infinito. El número más chico posible que puede tomar sea menos infinito. Pero en principio es el ínfimo. Entonces, bueno, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros lo que podemos hacer entonces, ese es un resultado que, bueno, que uno estudia cuando ve propiedades de los números reales, dice, bueno, si siempre tenemos que existe, vamos a poner sin letras, existe entonces una sucesión xn en AB, tal que cuando yo miro f de xn, esto tiende a i. Esto es prácticamente la definición. ¿Qué significa que un número es el ínfimo de un conjunto? ¿Qué significa que un número es el ínfimo de un conjunto? Significa que este número es más chico que cualquier valor de este conjunto, pero que a este valor yo lo puedo aproximar por elementos de este conjunto. No significa ser el ínfimo. Que este número es más chico que todos los que están acá. Bueno, esto y f de xn siempre es mayor o igual que i, ¿no? Este número es más chico que todos los números que están acá, pero a este número yo lo puedo aproximar por valores de este conjunto. Entonces es más chico, pero tengo una sucesión que me acerca al número i. Muy bien. Entonces ahora lo que uno observa es que esta sucesión xn es una sucesión que está acotada en el intervalo AB. Ahora, ¿cómo? Xn está contenido en el intervalo AB, entonces es acotada. Bueno, como es acotada, por el teorema de arriba, si una sucesión es acotada, existe una subsucesión convergente. Entonces, ¿qué decimos luego? Existe xnk contenido en xn y un x0, que va a estar también en el AB, tal que xnk tiende a x0. Y como f es continua,
Entonces, f de x en k tiende a f de x0. Y aquí es la continuidad. Esta es la continuidad. La continuidad quiere decir que si las variables convergen, f aplicado a la variable converge. Esa es exactamente la continuidad. Acá es donde estoy usando la hipótesis de continuidad de la función. Pero por otro lado, nosotros sabemos que f de xn tiende a y. Entonces, si f de xn tiende a y, f de xnk, que es una subsucesión, también tiene el mismo límite. Pero, por otro lado, sabemos que f de xnk tiende a y. Entonces, de estos dos límites, deducimos que f de x0 es igual a y. Entonces, x0 es lo que nosotros llamamos el x-min, que es un lugar donde alcanza el mínimo. Bueno, de manera completamente análoga, se prueba la existencia del xmax. Así como elegí el xmin porque empecé con el ínfimo, si en vez del ínfimo hubiera empezado con el supremo, hacía un razonamiento exactamente igual y encontraba el xmax si cambiaba el ínfimo por el supremo. Entonces, de manera análoga, se demuestra la existencia de xmax. Bueno. Fin de la demostración. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Bueno, voy a seguir entonces, voy a seguir. Si no, escríbanme en el chat cualquier cosa. Bueno, ahora nosotros sabemos siempre que, dado una función continua, en un intervalo cerrado y acotado, siempre alcanza el mínimo y el máximo. El siguiente resultado importante que uno usa ahora es este, lo que llama, a veces se lo conoce con el nombre de teorema de Fermat, pero no importa el nombre. Entonces, segundo resultado, teorema. El teorema dice lo siguiente, dice, sea f una función, ahora definida en un intervalo que lo voy a suponer abierto, pero podría ser cerrado, no es relevante acá, en R. ¿Está bien? Una función continua. Y tomemos un punto x0 en el intervalo AB, tal que f tiene, o f, pongamos, alcanza, o f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x en el intervalo AB. Es decir, x0 es el máximo. Sería exactamente igual si fuera el mínimo. Lo que importa de x0 es que sea un extremo. Yo voy a hacer la cuenta con un máximo, pero de manera completamente análoga va a resultar el resultado si x0 es un mínimo. ¿Está bien? Supongamos que f es derivable en x0. Entonces lo que vale es que la derivada en x0 tiene que valer 0. Esto es lo que dice el teorema este, creo que se conoce, a veces se dice en el CBC el teorema de Fermat, si no me acuerdo mal, pero lo que tenemos es que en un extremo, si la función es derivable, su derivada es 0. Puede ser que en un extremo la función no sea derivable, ¿no? Esto en general uno hace el grafiquito acá. Entonces supongamos que este es mi punto x0, y lo que uno tiene es que la función acá alcanzó un máximo. Entonces la función venía así y ahí bajó. Este es f de x0. Entonces, si estoy parado justo arriba, justo en el pico de la montaña, y en el pico de la montaña yo quiero dibujar la recta tangente tiene que tener pendiente 0. ¿No te llama también teorema de rol?
No, no, no. No. El teorema de Rolle lo vamos a ver más adelante. Vas a ver que dice algo un poco distinto. Ok. Bien, este se llama teorema de Fermat, dice que en un extremo la derivada tiene que valer 0. Si existe la derivada. Si no existe la derivada, no existe, porque podría pasar que no exista la derivada. Por ejemplo, podría pasar que la función haga una cosa así. Entonces, justo en este punto, en x0, ahí la función no es derivable, y ahí alcanza el máximo. ¿Sí? Entonces, esto me está diciendo, si estás en un extremo, te pueden pasar dos cosas. O la función no es derivable, como ocurre acá, o la función es derivable, en cuyo caso la derivada tiene que valer 0. ¿Y cómo se hace la demostración de esto? La demostración es muy simple, porque cuando uno quiere calcular f' en x0, ¿cómo se calcula esta derivada? Este es el límite del cociente incremental. Entonces lo que yo quiero ver es qué signo tiene esto. Vamos a ver que este límite siempre tiene que ser 0 si x0 es un máximo. ¿Y por qué es eso? Uno considera dos casos. Primer caso, ¿qué pasa si h es positivo? Si h es positivo, miramos el cociente incremental. Y miremos el signo que tiene este cociente incremental. Entonces, el denominador, este que está acá, es positivo, porque h es positivo, esa es mi hipótesis. Pero, ¿qué signo tiene el numerador? Bueno, si en x0 f alcanza el máximo, quiere decir que este número siempre es más grande que este otro número. Porque en x0 es donde es más grande la función. Cuando me corro de x0, f baja. Entonces, si f en x0 es más grande que f en cualquier otro lado, y estoy haciendo esta resta, todo el numerador es menos. ¿Está bien? Porque acá está el máximo. Entonces, si a un número le resto algo más grande, me da negativo. Entonces, esto me está diciendo que esto siempre tiene signo menos, porque si hago algo negativo dividido algo positivo, el resultado me da negativo. Luego, si tomo entonces el límite cuando h tiende a 0, pero por la derecha, es decir, el límite cuando h tiende a 0 con h mayor que 0, del cociente incremental, como este cociente incremental siempre es negativo, el resultado me tiene que dar menor o igual a 0. ¿Está bien? Este que está acá es f' de x0. Entonces esto me dice, en el máximo, si me hago la derivada por derecha, la derivada tiene que dar menor o igual a 0. ¿Qué pasa ahora en el otro caso? Si h es menor que 0. Si h es menor que 0, de vuelta, hacemos un razonamiento muy parecido. Miro el cociente incremental. Ahora que tenemos este que está acá, ahora yo sé que es menos, porque h es negativo. Entonces lo que está abajo es negativo. ¿Y qué pasa con el numerador? El numerador no cambia nada que h sea positivo o negativo, porque en x0 f alcanza el máximo. Entonces este número es más grande que este, siempre, porque f en x0 es más grande que f en cualquier otro lado. Eso quiere decir ser el máximo. Cuando me corro de x0, f baja. Entonces el numerador, igual que en el caso anterior, también es menos. Entonces yo hago menos dividido menos, menos con menos, esto me da mayor o igual a 0 ahora. ¿Está bien? Luego,
f' de x0, que también va a ser el límite cuando h tiende a 0 menos de f de x0 más h menos f de x0 sobre h, esto es mayor o igual a 0. Entonces, fíjense qué pasó. En el primer caso me quedó que f' tenía que ser menor o igual a 0. Y en el segundo caso me quedó que f' tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, si es menor o igual a 0 y mayor o igual a 0, tiene que ser 0. Bueno, acá tenemos el resultado. Terminamos el teorema. Bueno, observación. La misma demostración prueba que si x1 es un mínimo de f y f es derivable en x1, entonces la derivada en x1 vale 0. No cambia absolutamente nada, tienen que hacer el mismo análisis que hice yo acá. La cosa es que si ahora f en x0 es mínimo, entonces el numerador va a ser positivo. Y en ambos casos el numerador va a ser positivo, pero el denominador a veces va a ser positivo y a veces va a ser negativo. Es exactamente la misma cuenta. Este es el teorema. Bueno, entonces estos eran los preparativos. Estos fueron los preparativos. Con estos dos preparativos, obviamente hay un teorema muy difícil, que es el teorema de Weierstrass, que una función continua alcanza su máximo y su mínimo. Ese es un teorema difícil, realmente es un teorema de análisis difícil. Y este siguiente teorema, que una función en su máximo, la derivada tiene que valer 0, es un teorema más sencillo. Es un teorema que uno inspecciona y el resultado aparece. Vamos a ver ahora cómo, combinando estos dos teoremas, el teorema de Weierstrass y el teorema este, que llamémoslo de Fermat, que es como le llaman en el CBC muchas veces, podemos deducir todos los teoremas de valor medio, que es la clave en la cual se apoya todo el análisis de una variable. Entonces vamos ahora a ver teoremas de valor medio. Y vamos a ver, hay tres teoremas de valor medio, que son los que vamos a ver, que son las fundamentales para toda la teoría, que es Rolle, Lagrange y Cauchy. Estos son los tres teoremas de valor medio. El teorema de Rolle es el primero que vamos a ver. Del teorema de Rolle se deduce el teorema de Lagrange. El teorema de Cauchy es una generalización del teorema de Lagrange que tiene, básicamente se usa poco, casi siempre uno se las arregla usando el teorema de Lagrange, no necesita la extensión de Cauchy, pero la extensión de Cauchy va a tener dos aplicaciones muy importantes, muy importantes. Una es la demostración de la regla del L'Hopital, que ustedes ya saben lo útil que es la regla del L'Hopital, eso lo podemos hacer gracias al teorema de Cauchy. Y la segunda aplicación del teorema de Cauchy es el estudio del error en la aproximación de Taylor. Son las dos grandes utilidades que tiene el teorema de valor medio de Cauchy. El teorema de Rolle es un teorema casi de preparación y el teorema central más importante de valor medio es el teorema de Lagrange. Entonces vamos a manos a la obra a tratar de hacer las demostraciones o ver qué dicen estos tres teoremas. Entonces, teorema de Rolle. ¿Qué dice el teorema de Rolle? Primer teorema de valor medio. El teorema de Rolle dice, tenemos una función definida en un intervalo
AB cerrado y acotado, a valores en R, que es continua y derivable. Hay una pequeña salvedad que a veces que se aclara siempre, y para mí confunde más de lo que aclara, pero es real, que cuando dicen continuo y derivable, dicen continuo en el cerrado y derivable en el abierto. Casi todas las funciones con las cuales ustedes se van a encontrar son derivables en toda la recta, ¿no? Salvo algún punto aislado por ahí. Pero digamos que el teorema de Rolle vale, aunque justo se dé la casualidad de que esta función justo quizá en A no era derivable, que podría llegar a pasar, pero si era continuo y no derivable justo en A, bueno, el teorema de Rolle sigue siendo aplicable. Entonces, en general en todos los libros van a ver que dice, la función es continua, pero pidan que sea derivable en el intervalo abierto AB. Pero no hay que confundir. Para mí esto en general confunde y para la gran mayoría, el 99% de las veces que ustedes usen estos resultados, la función va a ser una función recontra buena y va a ser derivable en toda la recta. Entonces, que no los confunda esto. Pero bueno, es como que en A podría no ser derivable o en B podría no ser derivable. En la práctica va a ser derivable siempre. Bueno, Rolle tiene una hipótesis adicional, dice, supongamos que cuando evalúo f en A y evalúo f en B, y resulta que estos dos números coinciden. Lo que vale f en A y f en B da igual. Bueno, entonces, ¿qué dice Rolle? Dice que existe un punto C intermedio. Por eso son teoremas de valor medio, son teoremas del punto intermedio. Son teoremas que, vamos a ver, esos tres teoremas dicen, me dan unas condiciones en un intervalo AB, y lo que asegura el teorema es que existe un punto en el medio del intervalo que tiene alguna propiedad. Esos son los tres teoremas. La particularidad que tienen Rolle, Lagrange y Cauchy. Los tres dicen algo parecido. Dado unas ciertas condiciones, hay un punto intermedio tal que verifica algo. ¿Qué dice Rolle? Dice, bueno, si tenés una función buena, que es derivable, que en los bordes del intervalo está al mismo nivel, entonces tiene que haber por lo menos un punto intermedio tal que la derivada en ese punto intermedio vale 0. Si la función empezó a un nivel y terminó al mismo nivel, entonces en algún momento en el medio la derivada tuvo que valer 0. Entonces hagamos un dibujito para tener una idea de cómo es esta situación. Si uno hace este dibujito, digamos que este es A, este es B, este es el nivel que tenemos. Y si yo acá grafico la función, vamos a hacerlo en rojo, en A estaba en este nivel y en B estaba en este nivel. Entonces, tener una función continua y derivable quiere decir que yo de alguna manera tengo que partir de este punto y terminar en este punto. Entonces yo voy a hacer una forma de unir a este punto, estos dos puntos rojos, de alguna manera de unirla, pero ustedes pueden intentar en su hoja unirlo como quieran. Hagan un dibujo distinto al mío, para unir este punto rojo, este primer punto rojo con este segundo punto rojo. Entonces yo los voy a unir de una manera que va a ser así, va a ser así. Pero cada uno puede elegir la forma de unirlo que quiere, ¿eh? No tiene por qué unirlo como lo uní yo. Podrían subir y bajar varias veces, o bajar y subir una vez. Cada uno hace la unión que quiere. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está bien? Este que está acá, este es f de A igual a f de B. Entonces, ¿qué pasó? Si la función arranca en A y después termina en B, en algún momento en el medio tiene que haber un punto donde la derivada se anula. ¿Quién sería el punto donde la derivada se anula en mi dibujo? Es el El punto, máximo. el máximo, exacto. Es el punto donde alcanzó el máximo. Si yo en vez de unirlo para arriba hubiera venido para abajo, ¿en qué punto la derivada se hubiera anulado? El En el mínimo. mínimo. Exacto. Ahí me escriben en el chat, en el mínimo.
Podría haber pasado que la función suba, baje, suba, baje. En ese caso hubiera habido muchos puntos, ¿no? Si yo lo hubiera unido con esta curva azul que voy a dibujar ahora, subo, bajo, acá hubiera tenido 1, 2, 3 puntos donde la derivada se anule. Roll no dice nada de eso. Roll dice que por lo menos existe uno, no dice que hay uno solo, podría haber muchos. ¿Está bien? Un caso más extremo, lo voy a dibujar en amarillo, sería que la función siempre sea igual. Si la función es constante, ahí la derivada vale 0 siempre, ¿no? Entonces, C podría ser cualquier punto. Cualquier punto del intervalo la derivada vale 0 porque la derivada vale 0 siempre. Entonces Roll dice, bueno, por lo menos hay uno. Si hay más, mejor. La demostración de Roll vamos a ver que es muy parecido a lo que recién dedujimos en los dibujos. ¿Qué es lo que uno va a hacer? Uno va a decir, bueno, en algún lugar del intervalo la función tiene que alcanzar el máximo. Si el máximo está en el interior, ese es mi C, y ahí la derivada vale 0 y se terminó. Pero ¿qué podría pasar? Podría pasar que el máximo sea uno de los bordes. Bueno, si el máximo es uno de los bordes, busco el mínimo. Si el mínimo está en el interior, ahí la derivada vale 0, ese es mi C y se terminó. Pero podría pasar que no, que el mínimo también está en el borde. Pero si el máximo está en un borde y el mínimo está en el otro borde, y en los dos bordes la función vale igual, entonces la función es la amarilla, es constante. Porque si el máximo y el mínimo son iguales, la función tiene que ser constante. Y ahí la derivada vale 0 en todos lados. Esa es la demostración. Vamos a escribirla. Demostración. Entonces yo digo, bueno, sea x0 en AB tal que f de x0 sea mayor o igual que f de x para todo x en el intervalo AB. El máximo. Bueno, este punto, este x0, ¿por qué existe? Ese es el teorema de Weierstrass. Este x0 existe por el teo de Weierstrass. Entonces, si x0 está adentro del intervalo, entonces C es igual a x0 y f' de C vale 0 por el teo, vamos a llamarlo de Fermat para referencia. Y acá en la hoja, acá en el teorema este, vamos a ponerle teorema Fermat. Así tenemos una forma clara de referirnos a él. Ahora, si x0 es igual a A o x0 es igual a B, ¿está bien? Si este punto está en algún borde, entonces, digo, sea x1 en el intervalo AB, tal que f de x1 ahora es el mínimo. De vuelta, este x1 existe por el teo de Weierstrass. Bueno, si x1 está en el interior, C es x1 y f' de C vale 0 por el teo de Fermat. Ahora, si x1 es igual a A o B, entonces
f de x1 es igual a f de x0. Pero entonces, f de x1, yo sé que era más chico que f de x, que a su vez era más chico que f de x0, pero este es igual a este. Son iguales. Y esta es la hipótesis del teorema. Por la hipótesis del teo. Entonces, en ese caso, f es constante. Y entonces f' de x es igual a 0 para todo x. Fin de la demostración. Como ven, el teorema de Rolle es bastante simple, me parece a mí, bastante claro cuando uno lo entiende geométricamente. ¿Por qué en algún punto intermedio la derivada se tiene que anular? Básicamente, si arranco en un nivel y termino en un nivel, tuve que haber subido y bajado, o bajado y subido, y eso me genera o un máximo o un mínimo, y ahí la derivada se anula. Muy bien. Ese es el teorema de Rolle. Pasemos al siguiente teorema, que es el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange, les repito, tiene una estructura similar al teorema de Rolle. El teorema de Rolle que decía, bueno, si tengo una función tal que hipótesis, entonces existe un valor intermedio tal que pasa algo. El teorema de Lagrange va a decir algo muy parecido en ese sentido. Me va a dar unas hipótesis sobre una función y me va a asegurar la existencia de un valor intermedio. Entonces el teorema de Lagrange dice algo parecido, dice, bueno, sea f de AB en R continua y derivable. Igual que antes está esta cosa medio chetonga de decir que es derivable en el abierto, ¿no? En la práctica va a ser derivable en todos lados, cuando la apliquemos. Pero bueno, podría no ser derivable en A o no ser derivable en B, bueno, ya lo discutimos. Bueno, ahora viene la diferencia con Rolle. No pide este teorema que f de A y f de B sean iguales. No lo pide. F en A o en B vale lo que quiera. ¿Y qué afirma esto? Afirma que entonces existe un punto C intermedio tal que, si yo miro f' de C, esto es igual a f de B menos f de A dividido B menos A. ¿Está bien? Esto es lo que dice. Fíjense, si f de B y f de A son iguales, si f de B y f de A son iguales, esto me da 0. Y eso es exactamente lo que dice el teorema de Rolle. De alguna manera, el teorema de Lagrange generaliza el teorema de Rolle. Pero para demostrar Lagrange vamos a usar Rolle. Pero esto es lo que es el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange tiene un montón de interpretaciones geométricas, interpretaciones físicas. La interpretación física que es muy divertida es, supónganse que f es la velocidad, es la posición, perdón. Entonces yo hago f de b menos f de a sobre b menos a, la posición en función del tiempo, ¿no? Si f es la posición en función del tiempo, este cociente que está acá es la velocidad promedio que yo tuve en todo el intervalo de tiempo entre a y b. Esta es mi velocidad promedio. ¿Y qué es f' de c? F' de c es la velocidad instantánea, es la velocidad que yo tenía en el instante c. Entonces, ¿qué dice el teorema de Lagrange? Dice que si mi velocidad promedio fue de 100 km por hora, en algún momento yo tuve que estar yendo a 100 km por hora exacto. Eso es lo que dice el teorema de Lagrange. Si mi velocidad promedio fue de 100, yo en algún momento tuve que ir a 100.
¿Bien? Eso es lo que dice el teorema de Lagrange. No pude haber ido siempre más despacio o siempre más rápido. Si voy siempre más despacio, mi velocidad promedio va a ser más baja. Si voy siempre más rápido, mi velocidad promedio va a ser más alta. ¿Bien? Si mi velocidad promedio es 100, en algún momento fui a 100. Por lo menos en algún momento. Esa es una interpretación física. Hay una interpretación geométrica también muy bonita. La interpretación geométrica es algo así. Bueno, si este es A y este es B, entonces digamos que por acá está f de A y que por acá está f de B. Y digamos que mi función f hace una cosa así. Vengo de acá hasta acá. Bueno. ¿Qué es lo que indica este cociente que está acá? F de B menos F de A dividido B menos A. Entonces lo que indica ese cociente es lo siguiente. Ustedes toman estos dos puntos rojos, los dos extremos, y los uno con una recta. Sería la recta secante al gráfico. Este número que está acá, este cociente, es el delta i dividido el delta x. Esto es exactamente la pendiente de esta recta secante. Yo acabo ahí. Este es b menos a. Este es f de b menos f de a. Entonces, el cociente f de b menos f de a dividido b menos a es la pendiente de la recta azul. ¿Está bien? Eso es lo que dice esto que está acá. ¿Y qué dice el teorema de Lagrange entonces? Dicen que si ustedes toman esta recta azul y yo empiezo a trasladarla, la empiezo a trasladar, en algún momento esta recta azul, una trasladada de esta recta azul, en algún momento va a dejar de ser secante y se va a transformar en tangente. Entonces, para algún punto, este sería el C, en algún punto, la recta tangente tiene igual pendiente que la recta secante. Toman la recta azul, la agarran, la empiezan a trasladar paralelamente. Si la trasladan mucho ya no corta el gráfico. En algún momento lo va a cortar en un único punto. Bueno, en ese punto único donde lo corta, ahí es tangente. ¿Sí? Ese es el C. Esta es la interpretación geométrica del teorema de Lagrange. Bueno, ¿cómo hacemos la demostración de esto? La demostración es más o menos así. Uno define, vamos a escribir la ecuación de la recta secante esta azul. Le escribimos la ecuación de esta recta secante. ¿Esto qué es? Pendiente que tiene es f de b menos f de a dividido b menos a por, qué sé yo, x menos a más f de a. ¿Estamos de acuerdo que esto que escribí acá es la ecuación de la recta azul? Es claro para todos eso, ¿no? Tiene pendiente este cociente, el delta i sobre delta x, y cuando x es igual a a, pasa por f de a. O sea, en x igual a a pasa por este punto. Tiene esta pendiente, es esta recta azul. Y ahora defino g de x que sea f de x menos l de x. Esta función g como es f menos una recta, esta recta es una función que es derivable, es continua, es todo lo que yo quiero. Como f es continuo y derivable, y L es una recta, G también es continuo y derivable. Entonces, G va a estar definida del intervalo AB a valores en R, es continua y derivable en
el abierto. Vamos a ver que esta función g cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Bueno, es continuo y derivable, ya lo tengo que evaluar en A, evaluar en B y ver que vale lo mismo. Entonces, si yo calculo g de A, esto es f de A menos L de A. Pero ya observamos nosotros que si donde dice X pongo A, esto me da f de A, ¿no? Entonces, este número, L de A, es f de A. Entonces, esta G vale 0. G en A vale 0. ¿Qué es G? G lo podemos ver geométricamente acá. G lo que está midiendo es cuánto se separa la roja del azul. Eso es G. Es la roja menos la azul. Es la separación. Es este espacio que hay entre la roja y la azul. En A vale 0, porque en A la roja y la azul coinciden. ¿Está bien? Yo estoy a la roja restándole el azul. Entonces acá en A valen iguales. Y en B, fíjense que también valen iguales, porque también coinciden la roja y la azul. Entonces yo hago ahora G de B, esto es F de B menos L de B. Pero fíjense acá, si donde dice X pongo B, B menos A con este B menos A se tachan, y me queda F de B menos F de A más F de A que se tachan, me queda F de B. Eso no es otra cosa que la manifestación del dibujo que está acá, que en B el rojo y el azul también se tocan. Entonces, este que está acá es F de B. Entonces, no cambié bien de color. Esto también vale 0. Entonces esta función g, tanto en A como en B valen 0. En particular, esto me dice que g de A es igual a g de B. Entonces esta función g, como está en las condiciones del teorema de Rolle, puede usar las consecuencias del teorema de Rolle. Luego, por el teo de Rolle, existe un C intermedio tal que G' de C vale 0. Bueno, calculemos cuánto vale G'. Ahora, G de X era F de X menos L de X. Entonces, G' de X es F' de X menos L' de X. ¿Y cuánto vale L' de X? Si vamos a la definición de L, ¿quién es L? L es una recta. Y cuando ustedes derivan una recta, la derivada de la recta es la pendiente. Esa es la derivada de la recta. La derivada de una recta es su pendiente. Entonces, cuando acá calculamos L' de X, ¿quién es L' de X? Es F de B menos F de A dividido B menos A. Eso es lo que vale L'. La derivada de una recta es su pendiente. Bueno, entonces si evalúen C, este ya no tiene más X, ¿no? La derivada de una recta es constante, no tiene X. Bueno, entonces 0 es igual a G' de C, que va a ser F' de C menos F de B menos F de A dividido B menos A. Y ahora ya está, es solo pasar este para el otro lado sumando y ya tengo el teorema de Lagrange. Bueno, muy bien. Esto es lo que dice Lagrange. Este es el teorema que más se usa en general. Otra forma de interpretar el teorema de Lagrange es que si yo quiero estimar
¿sí? Si paso el b menos a multiplicando, ¿sí? Una observación, que dice Lagrange, que si ustedes quieren hacer f de x menos f de a, y quieren saber cuánto puede despegarse f de x de a, esto es igual a la derivada en algún punto intermedio por x menos a. Entonces, esto me está diciendo, ¿cuánto puede crecer f de x? Si en a valía 1, ¿sí? Supongamos que a es 0 y f de 0 vale 1. Si en 0 vale 1, ¿cuánto puede valer f de x? Bueno, puede valer lo que pasó, el tiempo transcurrido, por el tamaño de la derivada. Esto me está diciendo que la derivada me va a decir cuánto puede haber variado f. En particular, fíjense que esto me dice que si la derivada es positiva, la función es creciente, y si la derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces, corolario. Si tenemos una función definido de AB en R, continua y derivable, tal que f' de x es mayor o igual a 0, para todo x en AB, entonces f es creciente. Demostración, lo que uno hace es, dice, bueno, tomo x e y, dos puntos en AB, x menor o igual que y, o menor estricto que y. Entonces, cuando yo hago f de y menos f de x, ¿qué dice Lagrange? Dice que esto es f' en algún punto intermedio por y menos x. Y este punto intermedio, este rulito, es alguien que vive en el intervalo x, y. Ahora uno mira los signos y ve, este que está acá tiene signo más. ¿Por qué? Porque y es más grande que x, entonces y menos x es positivo. Y f', este que está acá, también tiene signo más porque es mi hipótesis, que la derivada siempre es positiva. Más por más es más. Entonces esto es mayor o igual a 0. Entonces la conclusión es que f de y es mayor o igual que f de x. Es decir, cada vez que si y es más grande que x, f en y es más grande que f en x. Entonces f es creciente. Es una consecuencia del teorema de Lagrange. Por eso en el CBC uno estudia los signos de las derivadas para determinar los intervalos de monotonía. Y el último de los teoremas es el teorema de Cauchy. Antes, profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, claro. Yo tenía anotado, o sea, esto, lo de que para f es creciente, si por ejemplo f' de x es igual a 0, ahí me decía de que f es constante. Pero me acuerdo que Bien. una vez hice un ejercicio, o sea, y justo, o sea, la función era era una cuadrática, una parábola, pero justo en el intervalo era justo dos puntos que estaban a la misma altura. Entonces la función no es constante como tal. Entonces no sabía No, no, eso la cómo cosa es que la interpretarlo. función es constante si la derivada vale 0 siempre. Si la derivada vale 0 en un punto, no. Porque fíjate, esto es una observación muy importante. Otro corolario. ¿Qué dice? Supónganse que tenemos de vuelta una función definida en un intervalo AB a valores en R, continuo y derivable. Tal que f' de x es igual a 0 para todo x en el intervalo.
Esto es muy importante, no es que la derivada se anula en un punto, sino que la derivada se anula en todo el intervalo. Si la derivada se anula en todo el intervalo, entonces la función es constante. Entonces, o sea, ¿no? En el corolario anterior. Ujú. O sea, solamente puedo decir que f' de x o sea, si me da que solamente para algunos valores es igual a 0, como que no puedo No, la decir función va a ser nada del creciente. crecimiento de f. Sí, ahí la función va a ser creciente. Mira este ejemplo. Si vos tomás f de x igual x cubo. ¿Mm? El gráfico de x cubo, ¿cómo es el gráfico de x cubo? Es algo aproximadamente así, el gráfico de x cubo. Viene ahí, acá se pone así, y acá sigue ahí. Este es igual a x cubo. Esta función es creciente. ¿Está bien? Es una función, cuando yo voy con los x voy a la derecha, el y crece. Sin embargo, cuando yo calculo la derivada, esto me da 3x al cuadrado, que obviamente es mayor o igual a 0, porque x al cuadrado es algo que siempre es positivo. Sin embargo, en 0, la derivada se anula. Eso no quiere decir que la función ahí sea constante. La función siempre crece. Se anula la derivada en un punto. Que la derivada en 0 sea 0, lo que está diciendo es que la recta tangente en 0 es horizontal, nada más. Pero la función, ¿por qué pasa eso? Porque la función como que se aplasta contra el eje X y después se aplasta, pero sigue, pero siempre crece la función. Aunque la derivada se anule en algún lado. Ok, Para, gracias. para inferir que la función es constante, la derivada tiene que ser 0 siempre, para todo el intervalo. Entonces, fíjate, vamos a recuadrar esto ahí. Y fíjate la demostración, como es muy parecida a lo que hice hace un ratito, porque ahora uno dice, bueno, tomemos un x que esté en el intervalo AB, y miremos f de x menos f de a. Entonces, ¿qué dice Lagrange? Acá usamos Lagrange. Esto es la derivada en algún punto intermedio por x menos a. Pero lo que tenemos es que esta derivada dijimos que vale 0 siempre. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que la derivada se anula. Entonces, como la derivada se anula, esto es 0, porque 0, por lo que venga, es 0. Entonces, ¿qué vimos? Vimos que f de x menos f de a vale 0, para cualquier x. Entonces, la conclusión es que f de x tiene que ser igual a f de a para todo x en el intervalo. Entonces es constante, porque siempre vale lo mismo que valía en a. Nunca se modifica el valor. Este teorema es muy importante después para integración. Por ejemplo, este es el motivo por el cual cuando ustedes quieren calcular todas las primitivas de una función dada, encuentran una y después dicen más c. Porque dos primitivas cualesquiera, como tienen igual derivada, la resta tiene derivada 0. Entonces la resta, como tiene derivada 0, es constante. ¿Está bien? Ese es el motivo fundamental, la importancia primaria de este corolario. Y ahora sí vamos al último de los teoremas. Profe, una duda antes, por favor, Sí, que me quedó. En sí. la anterior demostración, ¿por qué f en el punto intermedio era positivo? En- Cuando decíamos que f era creciente ¿Ah? y Porque demostramos era eso. parte de mi hipótesis. La Ahí, hipótesis es que es si la azul. derivada es Ah, ok, positiva, ok, ok. ¿sí? Si la derivada es positiva, la función Sí, sí, sí. crece. Eso es lo que decía este corolario. Por hipótesis. Por hipótesis, claro, claro. Si la derivada es positiva, la función crece. Exacto. Fíjate que la Genial. misma prueba me dice, si la derivada es negativa, la función decrece, porque si la derivada es negativa, este en vez de un más, este azul, en vez de un más pasa a ser un menos. Menos por más, menos. Entonces acá tendría menor o igual a 0.
Claro, claro. Gracias. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, si es positivo, si es cero, es que es positiva y negativa al mismo tiempo. Entonces es creciente y decreciente al mismo tiempo, es decir, que constante. ¿Sí? Esa es otra manera de verlo. Bueno, entonces, teorema de Cauchy. Teorema de Cauchy es una especie de generalización de Lagrange. Y dice lo siguiente, dice, bueno, ahora tenemos dos funciones, f y g, definidas en un intervalo AB, a valores en R. Y lo que vamos a suponer de la función g, ahora se va a entender bien por qué, es que g de A no es g de B. Ahora se va a entender por qué esta hipótesis. Y f y g son continuas y derivables en el abierto AB. Entonces, ¿qué dice el teorema de Lagrange? Dice que entonces existe un punto intermedio tal que si yo hago f de B menos f de A y esto lo divido por g de B menos g de A, esto vale la derivada de f en ese punto intermedio dividido la derivada de g en ese punto intermedio. ¿Está bien? Esto es lo que dice el teorema de Cauchy. Acá se ve por qué g de A y g de B no pueden ser iguales, porque si no esto no tiene sentido. Estoy dividiendo por 0 y no tiene sentido esto. Pero si tenemos esta condición, cuando yo hago este cociente de incrementos, pero no es el cociente incremental porque estoy haciendo el cociente de f, el incremento de f dividido el incremento de g. Y lo que digo es que este cociente de estos incrementos de f con g es igual al valor de la derivada de f en c dividido la derivada de g en c. No es la derivada del cociente, no es la derivada de f dividido g, sino es la derivada de f dividido la derivada de g. ¿Qué es lo que uno hace cuando hace el L'Hopital? ¿Sí? Vamos a ver, hoy creo que no, porque ya estamos bastante tarde con la hora, pero por ahí hago otra clase extra si les interesa para que veamos los corolarios del teorema de Cauchy, que es L'Hopital y Taylor. Entonces, esto es lo que dice el teorema de Cauchy. Fíjense una observación importante que es, ahora hacemos la demostración, pero una observación es que si g de x es x, si tomo esta función g de x igual x, g de b vale b, g de a vale a, y g', ¿cuánto vale la derivada? En este caso es 1. Entonces, si usan esta g particular, acá tendrían f de b menos f de a dividido b menos a igual a f' de c. Es decir, exactamente el teorema de Lagrange. Entonces, en este caso, en el caso en que g de x sea la función identidad, Cauchy es Lagrange. Entonces, por eso uno dice que Cauchy generaliza a Lagrange, porque Lagrange pasa a ser un caso particular de Cauchy. Es tomar la función g de x igual a la identidad. Y la demostración de este teorema se hace de una manera muy, muy, muy igual a como uno demuestra el teorema de Lagrange. Lo que uno hace, uno define una función L de x. Si vamos al teorema de Lagrange, déjenme scrollear bastante para arriba hasta que encuentro la demostración, uno definía Lx de esta manera como era la recta azul. Ahora no va a ser una recta,
pero se construye muy en espíritu a lo que es esto. ¿Cómo voy a hacer L de X? Voy a hacer, acá en vez de ser la pendiente f de b menos f de a sobre b menos a, voy a poner f de b menos f de a dividido g de b menos g de a. Y acá, en vez de poner x menos a, voy a poner g de x menos g de a. Y acá sí voy a poner f de a. Entonces va a ser esta misma construcción, nada más que modificada con la g. Entonces vamos, scrollamos para abajo. Entonces L de X, según lo que dije recién, va a ser f de b menos f de a dividido g de b menos g de a por g de x menos g de a más f de a. Bueno, una vez que uno hizo esto, ahora la demostración va a ser exactamente igual que la demostración del teorema de Lagrange. Lo que vamos a hacer, a ver, es que si yo construyo la función que es f menos L, esa función verifica las hipótesis de Rolle. Entonces, L es una función definida de AB a valores en R, continua y derivable. Es continua y derivable porque la única dependencia en X está acá, los otros son todos numeritos, y g de X es continuo y derivable. Cuando yo calculo L de A, ¿cuánto vale? Si donde dice X pongo A, acá donde dice X tengo que poner A, g de A menos g de A es 0, esto se va, y me queda f de A. ¿Qué pasa si calculo L de B? Acá donde dice X pongo B, g de B menos g de A con este g de B menos g de A se cancelan, y me queda f de B menos f de A más f de A, que se cancelan los f de A y me queda f de B. Entonces digo ahora, sea h de x igual f de x menos L de x. H de AB en R es continuo y derivable porque f es continuo y derivable y L es continuo y derivable. Y por otro lado, si yo calculo h de A, es f de A menos L de A, que es 0, porque ya vimos que L de A era f de A. Y h de B es f de B menos L de B, que también es 0, porque vimos que L de B es f de B. Entonces H cumple las hipótesis de Rolle. Luego, H verifica Rolle. Entonces existe un C intermedio tal que H' de C es igual a 0. Bueno, acá tengo mi ecuación, entonces lo que tengo que ver es que esto es exactamente lo que dice Cauchy. Entonces calculemos H' de X, esto es F' de X menos L' de X. ¿Y cuánto vale L' de X? Vamos a mi definición de L. Cuando yo derive esto, tengo una parte que es la parte de f de a que va a ser 0. Si yo distribuyo hay una parte que son todos números, que es este es un número por este es un número, eso se va, es 0. Y me queda este número por la derivada de g. Entonces esto es lo mismo que tener f' de x menos f de b menos f de a dividido g de b menos g de a por g' de x. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Donde dice x pongo c, e igual a 0. Entonces me quedó que 0 es igual a h' de c, que es igual a f' de c menos f de b
menos f de A dividido g de B menos g de A por g' de C. Bueno, de acá despejo, ¿no? Este que está restando pasa para el otro lado sumando, y el g de C que está multiplicando lo paso dividiendo. Esto es exactamente lo que dice Cauchy. Bueno, se hizo bastante largo, entonces vamos a terminar ahora, y eventualmente, si hay interés, hacemos una clase extra adicional que va a ser bastante más cortita, donde lo que vemos es cómo Cauchy me permite demostrar la regla del L'Hopital y permite estudiar el error de aproximación en el polinomio de Taylor. Bueno, entonces voy a dejar de grabar, detener la